Bienvenidos a De Película, el espacio de Caracol Radio dedicado al séptimo arte. Dirige y conduce Mario Alcalá. En De Película, el estreno. You're going on a journey through memory. All you have to do is follow my voice. We're closed. I know, I'm sorry it's late. We have time for one more job. Muy buenos días a todos los oyentes de Caracol Radio en Colombia y en el exterior. Los saludamos en este sábado 21 de agosto del año 2021 y a partir de este momento comienza De Película de Caracol Radio, el espacio del Grupo Prisa dedicado al séptimo arte, porque la sala de cine que abre más temprano en Colombia es De Película de Caracol Radio. Todos ustedes, nuestros amables oyentes, nos pueden seguir escribiendo a nuestra cuenta de Twitter @caracoldepeli o lo pueden hacer a través de caracol.com.co/depeliculanable con el programa. Y allí, además de dejar sus comentarios, sugerencias y opiniones, también tienen a su entera disposición todos nuestros programas completos, sin cortes, sin interrupciones, para que los escuchen a cualquier hora del día en nuestra plataforma a la carta, o lo pueden hacer a través de los podcasts que están en FeedBurner, iTunes y Spotify. Was she running from the past or racing back towards it? Y estos sonidos que tenemos de fondo en su idioma original pertenecen a una producción que navega los terrenos del misterio, el romance, el sci-fi, también algo de surrealismo y los recuerdos, la memoria. De 1 hora 56 minutos de duración y de este 2021, su título original es Reminiscence y ustedes la tienen ya en las salas de cine como Reminiscencia. Arson, bribery, murder. People love their secrets. Muy buena la rola que acompaña el tráiler y parte de la película, se llama Save My Love. Y Reminiscencia es una producción que es dirigida y también escrita por la cuñada de Christopher Nolan, que además es una mujer con una carrera impresionante y con un talento denodado. Es directora y productora de televisión estadounidense. Nada menos y nada más tiene en su haber ser la co-creadora y productora ejecutiva de una de las series banderas del sci-fi duro de HBO, Westworld. También dentro de su rol como escritora aparecen las series de televisión Burn Notice y Pushing Daisies. Esta mujer nació el 23 de mayo de 1977 en New Jersey, en los Estados Unidos. Tiene 44 años y está comprometida sentimentalmente con Jonathan Nolan, precisamente el hermano del gran Christopher Nolan. Y para esta producción, Lisa Joy tiene un presupuesto de $68 millones y un reparto de actores muy reconocidos. Uno de ellos, australiano, nació en 1968, un 12 de octubre, mide 1,88 m de estatura y es un actor lo supremamente talentoso y versátil para darle vida a todo tipo de caracteres en el cine, incluyendo por supuesto el fantástico mundo de los superhéroes. Al fin y al cabo es Lobezno, Guepardo, Wolverine, Logan. El gran Hugh Jackman, un actor que también cantó y lo hizo bastante bien en Los Miserables, fue presentador del premio Oscar de la Academia cantando y bailando y siendo completamente carismático. Lo vimos en Kate and Leopold, una cinta también podría decirse acerca de los recuerdos y los viajes en el tiempo. Estuvo en esa maravillosa película del año 2013, Prisoners, y ahora es el gran protagonista de la historia, una suerte de científico venido a menos, y lo acompaña una actriz sueca que es muy talentosa, pero es absolutamente preciosa, bella, que tiene una mirada de esas que cualquier hombre puede caer rendido, perderse en esos ojos. Es de Suecia, mide 1,65 m de estatura, nació un 19 de octubre de 1983. Les hablo de Rebecca Ferguson, que alguna vez estuvo como Ilsa en esa muy buena producción de Misión Imposible, Nation Rogue, del año 2015, y también en Fallout del año 2018. Fue Rose the Hat, ese personaje con cierto tono de villana, en la película Doctor Sleep del año 2019, y aquí es una mujer que sinceramente era idónea para este papel,
porque representa esos sueños o mejor esas memorias a las que uno quisiera volver una y otra vez. Aparece también una actriz británica muy reconocida, Tandy Newton. Ella nació en Westminster un 6 de noviembre de 1972. Fue también integrante en alguna de las entregas de Misión Imposible en el año 2000, siendo Nia Hall. También ya había trabajado con Lisa Joy en Westworld en las temporadas de 2016 a 2022, interpretando a Maeve, y la vimos en ese papel inquietante, muy bien logrado, a pesar de lo efímero. También hay que tener en cuenta que era una película coral en la muy buena producción Crash, Vidas Cruzadas del año 2004, donde interpretaba a Christine y donde el personaje de Matt Dillon, que era un policía extremadamente racista, le hace una requisa pasada de tono. Ustedes van a recordar esa escena una y muchas veces. Y finalmente complementa este reparto Cliff Curtis, un actor nacido en Nueva Zelanda, un 27 de julio de 1968. Este hombre estuvo en The Whale Rider. Lo vimos como un científico en Sunshine de 2007. You've been before. All you have to do is follow my voice. You're going on a journey. A journey through memory. All you have to do is follow my voice. Y ahí lo que dice el personaje central de la película Reminiscence, el doctor Nick Bannister, es: tú estás a punto de iniciar un viaje a través de la memoria. Solo tienes que seguir mi voz. Y la idea original es brillante y parte de un escenario muy interesante, el de esta película Reminiscence, porque por guerras que se han dado y también por el cambio climático y por el comportamiento y la evolución de la raza humana, las ciudades, varias de ellas han quedado sumergidas bajo el agua, y sitios tan paradisíacos como Miami se convierten en escenarios donde apenas subsisten los edificios altos y donde, muy al estilo de Venecia, las personas se transportan a través de góndolas, de canoas, y los taxis son en realidad lanchas. En este escenario, que prácticamente es la antesala, el preludio a lo que va a ser el exterminio de la raza humana tal cual lo conocemos, prácticamente todo el mundo vive en la desesperanza. Los niveles de criminalidad han aumentado y los ricos prácticamente muestran toda su riqueza, valga la redundancia, a través de la tierra seca y de escenarios donde no están a merced de las aguas. Y allí aparece el científico Nick Bannister, un hombre que presta un servicio que se ha convertido prácticamente en la válvula de escape de esas pobres personas que están habitando ese planeta tal cual lo presenta la película Reminiscence o Reminiscencia. Y es que no hay nada que hacer, en realidad no hay algo que motive a los humanos a seguir construyendo, a seguir empujando, a seguir evolucionando, sino simplemente es un plan de supervivencia, es un plan de aguantar, y esto se hace más llevadero a través de los recuerdos, de las memorias. ¿Y cómo se hace? Con unos equipamientos, con unas cápsulas, con una tecnología, podría decirse sofisticada, donde las personas se conectan a través de una especie de diadema, se sumergen en el agua, y a partir de allí, con el uso de un químico y con la voz del doctor Nick Bannister, viajan a esos momentos felices, a esos momentos donde alguna vez tocaron esa efímera o elemento llamado felicidad, y así pueden volver a la realidad y ser medianamente llevadera su existencia, su pobre existencia. Pero esto, por supuesto, tiene algo contraproducente, y es que si se pasa más tiempo ya no se puede distinguir entre esos recuerdos y la realidad, y prácticamente es una especie de droga. Es muy similar a los efectos que ejercen ciertos alucinógenos, ciertos narcóticos en el cuerpo humano, que lo que hacen es crear mundos de fantasía, pero desligar a las personas de su cruda realidad. Y en ese punto y hora llega una mujer, Maeve, el rol a cargo de Rebecca Ferguson, que hace uso de esta tecnología, pero también en otra de las aplicaciones, y es que puede servir esa búsqueda en la memoria para encontrar objetos perdidos o cosas que están por ahí refundidas. Y ella le dice al doctor Nick Bannister que perdió unas llaves que son muy importantes. Este hombre al principio pues no le pone mucha atención, después le ayuda a conseguir las llaves, pero queda profundamente enamorado de esta mujer, flechado
por la forma como ella canta, por la forma como viste, por la forma como se mueve. Pero ese va a ser el principio del fin para el doctor Nick Bannister, porque a partir de ese momento, pues esta mujer va a llevarlo en una espiral para descubrir una serie de secretos que van a poner en riesgo su vida y que van a descubrir también una serie de crímenes alrededor de esta mujer enigmática que se presenta de una forma, aunque él no la termina de conocer y resulta siendo otra. That machine of yours, how close can you get before the illusion's broken? Bueno, empecemos por lo bueno que tiene esta película Reminiscence o Reminiscencia, dirigida por Lisa Joy. Es una producción que el escenario como tal, el espacio geográfico y el espacio histórico que nos muestra resulta siendo seductor e interesante, como sería un planeta casi que arrasado por las aguas y donde solo subsisten esos edificios altos y donde el transporte se convierte casi que en acuático. Hasta ahí está bien. Lo otro no es novedoso, pero aquí resulta un punto de vista medianamente interesante del tema de ese apego de los humanos a vivir con base en nuestras memorias, en nuestros recuerdos, y prácticamente somos una colección de recuerdos. Como lo vamos a recordar más adelante en nuestro top 5 de la semana, son varias las películas que ya han tocado este tema, algunas muy bien logradas, otra muy parecida a esta, como es Rememory. Eso dentro de lo bueno, y también la dirección artística y la presencia de los personajes y el papel especial que hace Rebecca Ferguson interpretando a Maeve. Eso es lo bueno. Lo malo es que es una película demasiado pretenciosa. Es una película que sí plantea unos buenos interrogantes, pero los desarrolla de la peor forma. Trata de dar giros o plot twists o giros argumentales, pero en realidad su historia es tan endeble que ninguna de estas supuestas sorpresas engancha al público, y por lo general la película ya empieza a ahogarse en sus propias aguas de la incertidumbre y no termina de cuajar una buena historia. Entonces, cuando supuestamente viene un punto de giro, uno en realidad no está tan interesado en la historia, no está tan metido, que le parece algo más reforzado, algo más forzado de lo que se viene contando anticipadamente, y así va avanzando la película, agregándole más elementos que lo que pretenden es ser novedosos y lo que hacen es hacer la película menos creíble. Así que una producción llena de buenas intenciones, con una muy buena puesta en escena, con buenos actores, pero su guión definitivamente deja mucho que desear, y en realidad para una historia tan pretenciosa como se plantea desde un principio, pues resulta siendo pobrísimo el resultado, y es una película que crea falsas expectativas, pero que su resolución, su colofón, su parte final, pues prácticamente lo que hace es justificar una historia que de por sí ya venía caída. Así que uno de los estrenos de la semana, una película muy pretenciosa, que tiene algunas cosas buenas. Se trata de Reminiscence o Reminiscencia. En De Película, el estreno. Hace mucho tiempo existía una bruja que vivía en la frontera entre nuestro mundo y el de los muertos. Ella secuestraba niños enviando a sus fieles sirvientes, los Nabs, seres mitad pájaros, mitad humanos. Los Nabs atrajeron a los niños a la guarida de la bruja, donde ella devoraba sus almas. Después los padres olvidaron a sus hijos, como si nunca hubieran existido. Continuamos aquí en De Película de Caracol Radio, la sala de cine que abre más temprano en Colombia, con estos perturbadores sonidos apenas óptimos para la madrugada de este sábado 21 de agosto. Y hablamos de otro de los estrenos de la semana, de las películas disponibles y presentes en las salas de cine de nuestro país. Una producción rusa del año 2020 que navega los terrenos del horror. Su título original es Koshmar Temnogo Lesa, y ustedes la tienen ya en las salas de cine como Baba Yaga, el regreso del demonio. El tiempo pasó y los recuerdos de la bruja se quedaron solo en los cuentos de hadas. La gente la llama Baba Yaga. ¿Está todo bien? Mamá, vámonos. Cariño, creciste mucho. Solíamos jugar todo el tiempo.
En la dirección de Baba Yaga, El regreso del demonio, aparecen dos personajes, uno de ellos nacido un 8 de febrero de 1983 en Moscú, en Rusia, el señor Sviatoslav Obdyatsky, que además se desempeña como guionista y productor, y este hombre tiene una laureada carrera, y digo laureada en el tema de taquilla, porque si hablamos de calidad, pues es nefasta sus producciones, pero son muy efectivas. A él le debemos esos adefesios, esos plomazos de La novia del año 2017, The Bride y The Mermaid o La Sirena del año 2018, una película flojísima, pero que resultó todo un fenómeno, un hit taquillero en nuestro país. Además, este hombre también hizo en el año 2015 Queen of Spades, en esa producción que también, por supuesto, hace parte del cine de terror. Y digo nefastas porque este es el tipo de películas que simplemente son efectistas, que hacen parte de, como lo dijimos varias veces aquí en De Película de Caracol Radio, de esa legión de largometrajes venidos de Rusia que siguen la línea del terror, pero que no le aportan nada al género y que por lo general tienen los mismos ingredientes. Es un cóctel muy efectivo y muy taquillero. Buscar entes paranormales, asociarlos a viejas leyendas y a esto meterle bajo presupuesto, actores poco o nada conocidos y sobre todo historias que caen en los lugares comunes, de ser oscuras, de tener filtros y apuntar simplemente a esos momentos de gran tensión donde todo se resuelve de la manera más fácil a través de los famosos jump scare o esos efectos de sonido que escuchan las personas, donde con música incidental pues el director va acondicionando esa escena y espera que el público reaccione cuando con ese efecto de sonido pues supuestamente saltan de las sillas, pero no es un terror elaborado, no es un terror que de verdad se meta en la psiquis, sino es más de lo mismo, de entes paranormales e insisto, de efectos de sonido. Y esta película tiene como codirectora a una mujer colombiana más reconocida en el campo del doblaje, ha prestado su voz, su maravillosa voz, para producciones de la talla de Divergente, donde fue Tris, también de Pocahontas, ha sido varias veces princesa del cine de Disney en las versiones en español. Se trata de Natalia Henker, que aquí codirige esta película y hace una versión más para el público norteamericano y más para el público hispano. Y como protagonistas de esta historia pues aparecen mujeres alucinantes venidas de Rusia. Se trata de Svetlana Ustinova. Esta mujer la vimos en un pequeño papel como esa dominatrix en la película Hardcore Men del año 2015 o Hardcore Henry, que muchos consideran que es de ese tipo de producciones que es mejor uno ver a los amigos jugar video games y tiene más desarrollo y más trama que esa película que prácticamente era narrada en primera persona con una cámara que hacía que uno saliera mareado del teatro. Otra de las protagonistas y de los personajes de Baba Yaga, El regreso del demonio, es el de la actriz Mariana Spivak, nacida en Moscú un 23 de marzo de 1985 y que tuvo un pequeño papel en esa desastrosa, horrorosa película Yesterday del año 2019 que tenía como telón de fondo la música de los Beatles. También la vimos como Irina en una serie que ha tenido temporadas desde 2019 hasta nuestros días, To the Lake, hacia el lago. Aparece también Yuliva Alexandrova, nacida también en Moscú un 14 de abril de 1982, reconocida por su participación como Natasha en la película Gorko del año 2013, y en representación de los hombres aparece un actor nacido en 1978, un 4 de febrero. Se trata de Alexei Rosin, que participó en una película extraordinaria, maravillosa, del cine ruso, que fue nominada en la categoría de mejor película en habla no inglesa en la edición de 2014, Leviatán. ¿No le hablas a la gente normal? Supones que eres normal. Dame el celular. Si me dices, por favor, te lo doy. ¿Te volviste loca o qué? ¿Qué buscas? Dámelo. Bueno, ya pasando a la historia de Baba Yaga o El regreso del demonio, aquí aparece la historia de un matrimonio que tienen un niño. Este matrimonio pues se forma a raíz del divorcio del padre y llega una madre que tiene que lidiar con esa difícil situación de que el niño, que ya está entrando en la etapa de adolescencia, pues no la ve como su madre, sino por el contrario como una extraña que le está robando el único amor que le queda de uno de sus padres, precisamente del hombre, y extraña
profundamente a su madre, que desapareció en extrañas circunstancias. Y este niño pues es víctima del bullying, prácticamente no tiene una relación cercana, vive en su soledad y prácticamente está en un estado de melancolía, abrigado por los recuerdos. Y allí aparece una pequeña niña, una rubiecita que estudia en una escuela y es prácticamente su único vínculo, con la cual empieza a tener una serie de aventuras y de cercanía. Pero todo cambia en el momento en que este niño empieza a ver cómo al matrimonio llega un nuevo integrante, un bebé con el cual empieza a encariñarse y donde aparece la madre de este matrimonio. Pero todo cambia y ese es el gran detonante, el primer punto de giro de esta historia, donde ese bebé se pierde, es raptado, y en esta ciudad, una ciudad de Rusia como nos presenta esta película Baba Yaga, el regreso del demonio, hay una situación bien particular, y es que hay una desaparición ya alarmante de niños que con cada cambio del voltaje en las diferentes casas, en el alumbrado público, hasta en los autos, pues cuando se presenta un corte de luz desaparece un niño, pero siguen desapareciendo niños y pareciera una situación alarmante, pero no lo es tanto, porque las personas que deberían reclamar estos niños, que deberían llorar esas ausencias, de sus memorias, de sus mentes, se borran estos recuerdos y prácticamente siguen su vida como si esos raptados no hubieran existido. Y allí estos niños van a tratar de revelar ese secreto, se van a internar en un profundo bosque y todo estará relacionado con esa presencia maligna, con ese ente paranormal, la famosa Baba Yaga, una leyenda antiquísima, y aparecerá otro personaje, un hombre que guarda el recuerdo de su pequeña niña y que trata de descifrar este entramado, ayudar a estos niños y tener un viaje alucinante hacia entes o hacia territorios misteriosos. Podría caerse de la silla. No es buena idea dejarla ahí sola. Yo no la puse ahí. Igor, ¿por qué la sentaste así? ¿No tienes nada mejor que hacer? Pero estaba ahí cuando entré. Bueno, y con Baba Yaga, el regreso del demonio, tenemos una película que apenas tiene como decorado la difícil situación de un niño que ve cómo su mundo se desmorona por la llegada de un nuevo integrante de la familia, y donde él no acepta a su madre, a su madrastra, y está en constante lucha y en constantes discusiones con su padre. Y a esto, insisto, como lo decía al principio de este comentario, pues hace parte de ese terror venido de Rusia, donde ya tuvimos la experiencia de La Sirena y La Novia, que son películas que prácticamente tienen una fórmula, un modelo de negocio instaurado. Son películas de muy bajo presupuesto, con actores poco o nada reconocidos, su presupuesto es de pocos rublos, y donde al tema de los entes paranormales se le suma el de viejas leyendas, y donde los protagonistas pues tienen que descifrar precisamente el origen de esos demonios, y todo esto con momentos apenas de tensión, ambientes oscuros. Ahí escuchamos un jump scare, que lo que simplemente hacen es que el público pues se meta en una escena, y con la música incidental el director los va llevando, y supuestamente tiene que transmitir agobio y tensión y susto, y todo se soluciona con un efecto de sonido o con la aparición de ese esperpento que por lo general da la cara al final del metraje. Y aquí tiene cierto aire también a esa serie de televisión donde a través de un túnel se comunicaban dos mundos. Así que si ustedes se atreven y si les gusta el terror ruso del estilo de La Sirena y de La Novia, pues viene Baba Yaga, el regreso del demonio. Sin embargo, la bruja no se rindió. Comenzó a buscar a alguien que la ayudara a regresar. Alguien cuya alma pura se volviera más oscura que la noche, que pudiera cruzar las fronteras entre los mundos. Alguien que ya hubiese muerto antes. El top 5 de película. You're going on a journey through memory. All you have to do is follow my voice. We're closed. I know, I'm sorry it's late. We have time for one more job.
Continuamos aquí en De Película de Caracol Radio, la sala de cine que abre más temprano en Colombia en este sábado 21 de agosto del año 2021 y llegamos a nuestra sección del Top 5 de la semana, un vistazo al pasado con base en el presente, y nuestro presente son estos sonidos que tenemos de fondo en su idioma original de una muy inquietante, muy interesante película de este 2021. Su título original, Reminiscence, y ustedes la tienen ya en las salas de cine como Reminiscencia, una producción escrita y dirigida por Lisa Joy, que tiene en el reparto a este hombre que habla ahí de fondo, al gran Hugh Jackman, al mismo Wolverine, al mismo Lobezno, al mismo Logan, acompañado de una mujer absolutamente sensual, preciosa, talentosa y despampanante, Rebecca Ferguson. También en el reparto aparecen Tandy Newton y Cliff Curtis. Y esta producción que navega con propiedad los terrenos del sci-fi o la ciencia ficción, el romance y el misterio, inspira nuestro top 5 de la semana, porque como escuchábamos ahí de fondo en su idioma original, Nick Bannister, el rol de Hugh Jackman, decía algo así como: vamos a hacer un viaje a través de la memoria, solo tienes que seguir mi voz, follow my voice. Y allí en ese punto y ahora pues Nick Bannister hace parte de un entramado de una película que tiene un escenario bien particular, parte de una muy buena idea original de un mundo devastado por las aguas, donde prácticamente estamos condenados a la desaparición y nos aferramos a los recuerdos. Y existe una técnica de avanzada para viajar a través de los recuerdos, a través de la memoria y volver a esos lugares donde alguna vez fuimos felices o, por qué no, donde tuvimos episodios traumáticos que cambiaron nuestras vidas. Y hoy aquí en De Película de Caracol Radio más compañía vamos a viajar a través de la memoria, a través de esos largometrajes que precisamente mezclan esos viajes, por supuesto en la ficción, a través de los recuerdos, a través de la memoria, a propósito del estreno en nuestro país de Reminiscence o Reminiscencia. Así que vamos con nuestro lugar número 5. All you have to do is follow my voice. Número 5. Memory is the ultimate definer of our lives. For what are our lives but a collection of memories? Memories of events, experiences, emotions, all stamped onto our nervous systems, all leading to here and now, making us each the person we are today. Posición número 5, ahí en su idioma original de esta película de los Estados Unidos, uno de los personajes decía: somos una colección de recuerdos, nuestro cuerpo, nuestra mente guarda memorias, emociones, sentimientos, y la suma de todo esto es en realidad lo que somos. Somos una colección de recuerdos, una colección de memorias. Y esto hace parte del sonido en su idioma original de una película del año 2017 de 113 minutos de duración, con el guión y la dirección de Mark Polanski. Se trata de la película Rememory, un largometraje que tenía en el reparto al gran Peter Dinklage, el famoso Tyrion Lannister de la serie de televisión de HBO Game of Thrones, Juego de Tronos, acompañado de un actor que infortunadamente falleció en uno de esos absurdos accidentes, un hombre muy joven y muy talentoso, Anton Yelchin. También complementaban el reparto la preciosa Julia Ormond, uno de los símbolos sexuales de los años 80, principios de los 90, y en esta película pues se interpretaba a una esposa, a una viuda abnegada. También estaba Ian Cusick. Y la historia, que mezclaba ciencia ficción, drama y que hacía parte del cine independiente de los Estados Unidos, mostraba la historia de Gordon Dunn, un pionero y afamado científico, que es el que escuchamos de fondo, que es encontrado muerto en su oficina después de revelar su nuevo trabajo. ¿Y en qué consiste? En una máquina de avanzada, en un sistema muy sofisticado que, con un aparato, con una especie de diadema que se colocaba en la mente de las personas, allí podía grabar todos sus recuerdos para la posteridad, para resolver esas situaciones traumáticas. Una y mil aplicaciones tenía esta forma de grabar los recuerdos, pero también podía hacer que las personas viajaran a través de la memoria a recordar esos episodios felices y tristes. Y allí aparece el rol a cargo de Peter Dinklage, un hombre que sufrió precisamente un episodio traumático cuando iba a gran velocidad con su hermano después de una noche de farra. Los dos tienen un accidente automovilístico, se estrellan, el hermano del rol de Peter Dinklage pierde la vida y en ese punto pues trata
de soslayar su situación, de enfrentar su pasado, y lo hace a través de la máquina del Dr. Gordon Dunn, donde a la vez va a descubrir a través de una serie de investigaciones y también por supuesto con esta máquina y con los recuerdos de las otras personas quién fue el asesino de este afamado científico. Una película que recibió críticas más negativas, pero que habla de la memoria y de los viajes a través de los recuerdos del año 2017, Rememory. Número 4. Centro Cambio, División de Industrias Honor. Le gusta que lo visiten. Mi esposo se pregunta si eso es cierto. Quiere llevar a Edward a un hospital. Lo lamento, Catherine. Señor Baines, llevo 7 años en este proyecto sin dejar de trabajar. Lo sé, Henry. Lo sé. Por favor, no se ofenda, doctora Kent. Su trabajo es invaluable para esta compañía. Pero no está seguro de mí. Hemos esperado 18 meses por una señal de progreso. Pero ha habido progreso. No hay pruebas, Catherine. Posesión número 4, una producción del año 2000, también de los Estados Unidos de América, de 115 minutos de duración, de Cell, La Célula, con el guión de Mark Protosevich y la dirección de Tarzan Sim, un hombre que puede que sus películas no sean buenas en cuanto a la trama y a la narración, pero su parte estética es alucinante. Prueba de ello es The Cell, y también una película que se convirtió de culto, The Fall, una de las películas más coloridas y con una de las direcciones artísticas más impresionantes en la historia del cine. Pero volvemos a The Cell, nuestro lugar número 4, La Célula. Aquí en el reparto aparecía Su Majestad, la siempre vigente Jennifer López J-Lo, acompañada del gran Vince Vaughn, Vincent D'Onofrio, que era uno de esos terribles y temidos villanos, y también Dylan Baker. Y esta producción que mezclaba cine de fantasía, de terror surrealista y de asesinos en serie, mostraba la historia de Catherine Dean, una psicoterapeuta que está trabajando en un revolucionario tratamiento que le permite introducirse en las mentes de otras personas a través de esos trajes muy diseñados, donde las personas prácticamente quedaban como con pinta de superhéroes y estaban suspendidas, y a través de un sofisticado mecanismo ellos conectaban sus mentes y el uno podía introducirse en la mente del otro, pero sobre todo, más allá de introducirse en la mente, era en los recuerdos. Y por eso, cuando esas experiencias empiezan a tener algún tipo de resultado, y allí aparece un agente del FBI, que le pide a Catherine Dean, el rol a cargo de J-Lo, que se introduzca en la mente de un asesino en serie para poder dar con el paradero de una víctima que está secuestrada y cuya vida corre peligro, y allí ella va a navegar a través de los recuerdos, de los horrores, de la memoria e incluso de la infancia de este peligroso asesino en serie. Nominada al Oscar a Mejor Maquillaje en el año 2000, nuestro lugar número 4, The Cell, La Célula. No sabemos qué efecto tendría en ti. La verdad, tú estás exhausta. ¿Has estado durmiendo? Sí. Número 3. What happened to me? How am I supposed to know? Car accident, maybe, or an OD. Am I dead? Coma. You saying this is like a dream? It's memories. Whose memories? Everyone in a coma. Everyone who's in a coma comes to the same place. Here. Our brain stores memories like in an electromagnetic field, and if you're in a coma, they become your reality, like changing stations on a radio. Look at that. Todas las personas que están en coma construyen este mundo de memorias y recuerdos, es lo que dice en inglés esta película rusa del año 2020 de 111 minutos de duración, titulada así simplemente Como Coma, nuestro lugar número 3 en nuestro top 5 de la semana, acerca de ese tipo de largometrajes que hablan sobre viajes a través de la memoria y los recuerdos, a propósito del estreno en nuestro país de Reminiscence o Reminiscencia, la película con Hugh Jackman. Y esta producción, como tenía el guión y la dirección de Nikita Argunov, y en el reparto aparecían Milos Bikovic y
Lyubov-Novikova. Y esta cinta de ciencia ficción mostraba la historia de un joven y talentoso arquitecto que infortunadamente sufre un accidente y se despierta en un mundo muy distinto al que recordaba. Allí pronto descubre también que las formas no obedecen a patrones establecidos, donde se desafía la física, las leyes, las normas que se conocen en un mundo real, y prácticamente es un mundo onírico o de sueños. Y allí le explican que todas las personas que están en estado de coma en diferentes lugares del mundo y en diferentes centros hospitalarios habitan en ese mundo creado por los recuerdos y por la memoria, donde este arquitecto debe encontrar la forma de pelear por su vida y también enfrentar unas peligrosas criaturas que hacen parte de ese lado oscuro de ese tipo de personajes que construyeron ese mundo. Una película que parte de una buena premisa, infortunadamente muy mal desarrollada, pero que tiene una parte visual muy interesante y que da un punto de vista muy exótico acerca de lo que viven las personas cuando están en estado de coma, como el título de este largometraje del año 2020 de Rusia, nuestro lugar número 3. Where's Pilot? He distracted the Reapers with a whistle. Otherwise, we would have bitten the dust. Número 2. Se ha dicho que algo tan pequeño como el aleteo de una mariposa puede causar un tifón en algún lugar del mundo. Teoría del caos. El motivo por el que regresé fue para hablar contigo. ¿Conmigo? ¿Por qué? Bueno, ¿recuerdas que de niño solía perder la memoria? Sí, por supuesto. Pues algunos de esos recuerdos han estado regresando. Y solo quería hablar contigo sobre uno en particular. Intentaré recordar. Cuando éramos niños, tu papá hacía una película sobre Robin Hood o algo así. Posición número 2, una película de ese tipo de largometrajes que dividen, que aman o se odian, pero me quedo con los primeros. Esta es una película muy interesante, sobre todo muy entretenida, y que habla de los recuerdos y de los viajes a través de la memoria, con este film del año 2004 de 113 minutos de duración, The Butterfly Effect, o El Efecto Mariposa, un film dirigido por Eric Bress y Jay McGruber. En el reparto, Ashton Kutcher, uno de esos actores que de 10 películas que hace, un papel escribe y el resto son desastrosos, pero que tiene una suerte no solo en el séptimo arte, sino también con las mujeres, acompañado de una mujer que se perdió en el tiempo, Amy Smart. Apenas hizo un par de papeles y no se volvió a saber mucho de ella. También en el reparto lo complementaban Kevin Smith y Eden Helson. Y esta producción de New Line Cinema mostraba también esos terrenos de la fantasía, de los sueños, del suspenso, de los viajes en el tiempo, pero sobre todo esos viajes a través de la memoria. Y aquí todo encarnado en el rol de Ivan Trevor, interpretado por Ashton Kutcher, un hombre que está tratando de superar esos recuerdos dolorosos del pasado, recuerdos de su infancia que lo marcaron de por vida, que perturbaron su futuro, sus relaciones interpersonales, sus amores y sus sueños. Pero de un momento a otro, y por una especie de condición médica y también por una especie de condición hereditaria, le permite viajar a través del tiempo, a través de los recuerdos, leyendo esos viejos apuntes del pasado, y lo que hace este joven Trevor es tratar de cambiar esos episodios amargos, oscuros, pero como rezan las leyes de los viajes en el tiempo, tanto en la literatura como en el cine, y por eso lo que escuchamos al principio en el español latino, de el batido de alas de una mariposa, si se cambia algo en el pasado puede afectar el futuro, y esto lo vive en carne propia Ivan Trevor. Una producción, insisto, de público dividido, pero que resulta siendo interesante, del año 2004, de Butterfly Effect, El Efecto Mariposa. Ay, lo lamento. Déjame ayudarte. No, fue mi culpa. Ay, mira, ¿no puede pasar un solo día sin que rompas algo? Gracias. Número 1. Buenos días, La Cuna. No, lo siento. Esa promoción ya no está vigente desde principios de año. Sí, claro. Le podemos dar una cita. ¿Qué le parece el 5? ¿Es miércoles? Ahora necesito su nombre, por favor. También un número de teléfono donde lo podamos localizar. Bien. Que tenga un excelente día. ¿En qué le ayudo? Soy Joel Barish.
Ahí está Joel Barish, está visitando los headquarters o las instalaciones de Lacuna Incorporated en una obra maestra, una película fascinante, maravillosa, de 2004, nuestra posición número 1 en este top 5 acerca de largometrajes que hablan sobre viajes a través de la memoria, a través de los recuerdos, con motivo del estreno en nuestro país de Reminiscence o Reminiscencia con Hugh Jackman. Y llegamos a Eternal Sunshine of the Spotless Mind, o El eterno resplandor de una mente sin recuerdos, una maravilla de producción de 108 minutos de duración de los Estados Unidos, con el guión de Michel Gondry, con la mente maestra de Charlie Kaufman, y en el reparto aparecía Su Majestad Jim Carrey, acompañado de una cambiante color de cabello Kate Winslet, también la preciosa rubiecita Kirsten Dunst, que escuchamos ahí de fondo, siendo esta secretaria Mary en Lacuna Incorporated, también Mark Ruffalo, Elijah Wood y el maestro Tom Wilkinson. Y esta producción mostraba la historia de Joel Walsh, un hombre que recibe uno de esos golpes devastadores cuando su compañera sentimental, su amor prácticamente de vida, su alma gemela Clementine, el rol a cargo de Kate Winslet, ha hecho que borren de la memoria de ella todos sus recuerdos de lo que en un principio era felicidad, paz, amor, y después se convirtió en una tormentosa relación, y él desesperado se pone en contacto precisamente con el creador de este proceso, el doctor Howard Merzbiak, el rol a cargo de Tom Wilkinson, para que él a su vez también no tenga ningún recuerdo de Clementine en su memoria, pero cuando los recuerdos de Joel empiezan a desaparecer, pronto descubre que en realidad esta es la mujer de su vida, que no la puede borrar de su memoria y que va a hacer todo lo posible para parar este despropósito, según sus propias palabras, y recuperar el amor de Clementine. Una película con una dirección artística muy bien lograda, con un minimalismo asombroso para tratar un tema tan complejo, y sobre todo una producción que viene muy bien cuando cualquier persona está pasando por un episodio de Tusa y añora que existiera una compañía como tal, como Lacuna, para borrar esos recuerdos y no pasar por esas difíciles tusas. Del año 2004, extraordinaria, excelsa, maravillosa producción, El eterno resplandor de una mente sin recuerdos. Lo primero que va a hacer, señor Parrish, es ir a casa y recolectar todo lo que tenga alguna correlación con Clementine. Noticias a 24 por segundo en De Película. Continuamos aquí en De Película de Caracol Radio, la sala de cine que abre más temprano en Colombia en este sábado 21 de agosto del año 2021. Llegamos a nuestra sección de noticias y como lo hemos venido haciendo a lo largo de todos estos fines de semana, seguimos hablando de los premios platino del cine iberoamericano que llegarán a su 8ª edición de manera presencial la primera semana de octubre de este 2021. Y ya hemos analizado diferentes categorías en los premios platino, incluyendo mejor largometraje, también actor y actriz principales, mejor documental, mejor director, mejor película de animación, mejor ópera prima, mejor producción en cine y valores. Y ahora es el turno para los actores y las actrices de reparto en los apartados de mejor interpretación masculina de reparto y mejor interpretación femenina de reparto. Y son varios los largometrajes que aparecen, son 4 los nominados por cada categoría, incluyendo una producción que es bastante explícita y que habla de la situación carcelaria. Ya vos buen cuenta. ¿Por qué llegaste por acá? Me gusta tu sonrisa. ¿Te gusta tu secreto? Ya. Esta sonrisa me la puede. Y estos sonidos en su idioma original pertenecen a un largometraje de 2019, una coproducción entre Chile, Argentina y Bélgica con la dirección de Sebastián Muñoz. Se trata de El Príncipe, una película donde el actor de reparto es un hombre con una carrera impresionante, uno de los más célebres y reconocidos actores chilenos de todos los tiempos, nacido el 19 de diciembre de 1955 en Recoleta, en Chile, tiene 65 años de edad, don Alfredo Arturo Castro Gómez, también director y por supuesto un hombre del alma mater del teatro
teatro. Y en estos premios platino del cine iberoamericano, en la 8ª edición, además de estar nominado a mejor actor principal por Tengo Miedo Torero, recibe una nominación a mejor actor secundario por la película El Príncipe, donde se muestra la historia del país austral justo antes de que Allende asuma la presidencia, y allí aparece Jaime, un veinteañero, un solitario hombre que termina involucrado en un crimen y por lo cual va a prisión, y allí conoce a El Potro, el rol a cargo de Alfredo Castro, un hombre por el cual al principio siente respeto, pero después empiezan a mutar otra serie de sentimientos en una película que resulta siendo bastante explícita porque hay desnudos y todo se vive al interior de una cárcel, y por supuesto hay varias escenas del cine LGBTI. Y resulta paradójico también que Alfredo Castro en esta 8ª edición de los premios platino del cine iberoamericano reciba 2 nominaciones por 2 roles que tienen que ver precisamente con esa comunidad, con la comunidad LGBTI. Y precisamente sobre este rol, aquí escuchamos a Alfredo Castro hablando de El Príncipe. Sí me dan miedo y tienen su costo también en interpretarlo. La elección de esos roles ha sido porque yo creo que cumplen una función política muy importante. El abuso de poder, el abuso sexual, el abuso económico, el abuso de clase está muy presente. No es que me importe a mí lucirme en un rol, me importa que la película toque un tema social que tanto en Francia como en España, como en Venezuela, como en cualquier país, es un tema que todos sabemos que está presente, que hay que parar con eso. Y yo creo que el arte visibiliza esos secretos horrorosos que una sociedad debe ponerle fin. Ha despertado en un ser humano desconocido, un ser humano tremendamente perverso y cruel, egoísta, y un ser humano tremendamente vulnerable, tremendamente solidario, amoroso. Venga, a ver, los novios, un brindis por los novios. Dales unos shots a los novios, por favor. Todos un brindis. Oye, ¿qué haces? ¿Qué quieren? Y estos sonidos pertenecen a una producción dramática, una película realizada por Francia y México de 2020 con la dirección y el guión de Michel Franco. Se trata del film Nuevo Orden. Una producción bien interesante porque muestra la desigualdad económica y social y hace un examen profundo a las clases sociales, y todo a través de una historia donde al interior de una mansión lujosa se está llevando a cabo un matrimonio entre la crème de la crème, la crema innata de la sociedad, pero eso es una burbuja apenas porque en los alrededores está prácticamente estallando una revolución de los menos favorecidos. Y por esta película recibe la nominación a Mejor Actor de Reparto en los premios Platino Diego Andrés González Boneta, o más conocido como Diego Boneta, un hombre nacido un 29 de noviembre de 1990 en Ciudad de México, que se ha paseado con éxito no solo en los medios mexicanos, sino también ha participado en diferentes producciones de Hollywood, incluyendo una participación en una de las entregas de Terminator. También estuvo en Rock of Ages al lado de Tom Cruise, y este hombre pues aquí interpreta a Daniel, uno de estos hombres de la alta sociedad, uno de estos millonarios que simplemente se preocupa por el estatus y por aparecer en las portadas de las grandes revistas. Y aquí Diego Boneta además oficia como productor y habla precisamente de sus 2 roles en Nuevo Orden. Nuevo Orden es mi primera película mexicana, lo cual es rarísimo, ¿no? Como que después de 17 años y siendo mexicano y todo, es mi primera película mexicana como actor y como productor también, lo cual hace que todo esto sea aún más surreal. Se dio de una manera muy interesante porque siento que como que lo manifesté. Venía de filmar Luis Miguel, estaba por empezar Terminator, me topé con Michelle en una fiesta, lo saludé, es alguien a quien admiro mucho y a quien respeto mucho, y siempre como que había tenido muchas ganas de poder trabajar con él. Y un par de meses después, estando ya rodando Terminator en Madrid, aunque decía, híjole, quiero que la próxima película que hagas sea una película que sea más artística, o sea, que no sea tan grande. Venía de Terminator y Monster Hunter, que son unos monstruos de películas enormes, y como que quería hacer algo más íntimo, algo más
como un reto actoral, ¿sabes? Y fue en eso donde me marcó Michelle y me dijo, oye Diego, escribí un guión, escribí un personaje, échale un ojo cuando puedas. Y el segundo que me dijo eso no lo podía creer, porque Michelle pues es Michelle Franco, ¿no? Y el que un director así haya pensado en mí, para mí fue un gran halago. Lo leí y en ese instante dije, wow, esta es mi próxima película. Es esto. Por un Paraguay grande, próspero y feliz, el excelentísimo señor presidente de la República, general de ejército Don Alfredo Stroessner, inauguró el día de hoy importantes obras para la nación. Continuamos aquí en De Película de Caracol Radio hablando de una de las categorías para la 8ª edición de los Premios Platino del Cine Iberoamericano a llevarse a cabo en la primera semana de octubre en Madrid, España. Estamos en el apartado de Mejor Interpretación Masculina de Reparto y estos sonidos que tenemos de fondo pertenecen a una película dramática de 2018 coproducida por Paraguay, la Argentina, Alemania y Francia, con la dirección y el guión de Hugo Jiménez. Se trata del film Matar a un muerto, que muestra una historia bien interesante y que hace una visión a una parte oscura de la historia del Paraguay, esto a finales de 1970, más exactamente en 1978, en medio de la dictadura del general Stroessner, donde 2 hombres entierran cadáveres clandestinamente, víctimas de ese régimen, de esa dictadura, y lo que ellos hacen es simplemente enterrar, pero un buen día llega un hombre que no está muerto, que está medio moribundo, y allí estos 2 personajes van a tener que decidir si toman el camino del asesinato. Y uno de los nominados es un hombre nacido en la Argentina. Jorge Román nació en Palo Santo, provincia de Formosa. En el 2019 hizo un papel que le valió gran reconocimiento y fue nada menos y nada más que del famoso hombre de los tinglados, el gran Carlos Monzón, en una serie televisiva llamada así Monzón, donde pues recibió los mejores elogios y ahora interpreta a Mario en esta producción y por eso recibe una nominación en los Premios Platino. Y aquí precisamente Jorge Román habla algo acerca de su papel. Este personaje Mario, que soy yo, ¿no? Que llega, no está muerto, está vivo. A mí me parece que ese es el mayor interrogante que le generan a los fundamentalistas de todas las épocas, a los dictadores, cuando hablo de fundamentalismo hablo de dogmatismo y de fanatismo, ¿no? Que puede ser en cualquier orden y de cualquier ideología incluso, ¿no? Me parece que el mayor miedo de un torturador, de un dictador, de un hijo de puta, es que alguien esté vivo. Porque yo creo que en todos los tiempos los dictadores y los fundamentalistas, los que quemaron vivas a las personas, era porque les molestaba que estuvieran vivos. Hay como un miedo a la gente que esté viva. Por eso los primeros que caen son las actividades, las actividades populares, los movimientos populares, la cultura, los libros, todo lo que tenga olor a vivo tiene que ser matado. Ustedes son héroes, héroes de guerra, no víctimas. Bajo ninguna razón agachan la cabeza. El general Enrique Monteverde nunca ordenó al ejército de Guatemala atentar contra ninguna raza, ninguna etnia o ninguna religión. Y finalmente llegamos a la producción del año 2019, una de las películas más importantes y más célebres en la historia del cine centroamericano. Esta coproducción entre Francia y Guatemala de drama de 97 minutos de duración, La Llorona, escrita y dirigida por Jairo Bustamante, que si bien toma esa vieja leyenda de Hispanoamérica acerca de la mujer que llora por sus hijos y que tuvo una versión desastrosa, La Maldición de la Llorona, aquí reversiona para bien, podría decirse, ese cuento, esa leyenda clásica, y lo mezcla con una historia de horror de la vida real durante una etapa del genocidio. Y aquí aparece ese general responsable de la masacre que finalmente no ha expiado sus pecados y que todas las noches sueña con pagar esos crímenes pese a el apoyo que le da a su familia y sobre todo a la complicidad de varios de sus subalternos que lo mantienen en una burbuja y que
que no lo quieren dejar responder por sus crímenes, donde interfieren en la justicia. Y allí aparece como gran protagonista y como ese general un hombre nacido en 1937 en Zacapa, en Guatemala, que cuando era adolescente pues empezó a trasegar por el campo de la actuación, actuando en las obras de colegio, y de ahí en adelante pues hizo su carrera el actor Julio Díaz, un hombre que fue el cuarto de los 7 hijos de la unión entre José Rufino Díaz Portillo y María Angelina Aldana. Y aquí precisamente interpreta a ese general, que es el tipo de roles que genera odios porque encarna esos crímenes oscuros por parte de algunas fuerzas militares. Y aquí Julio Díaz habla acerca de La Llorona. Hola, buenos días. Mi nombre es Julio Díaz. Soy parte del elenco donde se filmó la película. Me tocó en suerte hacer el papel del general Enrique Monteverde. Es necesario que el público participe y promueva lo que se hace en Guatemala, para que cada vez tengamos una industria más firme, más sólida en cuestión de producción, pues nos debemos de apoyar. Las películas que actualmente se están haciendo en Guatemala son dignas de mucha admiración y respeto. Por lo tanto, los motivo a que nos unamos, hagamos una causa común y hagamos del cine en Guatemala una industria muy prometedora. Era la voz del actor guatemalteco Julio Díaz Aldana, el que interpreta a este general en medio del genocidio presentado en una parte de la historia oscura de Centroamérica. Y es otro de los nominados en el apartado de mejor interpretación masculina de reparto, junto a Jorge Román, Diego Boneta por Nueva Orden y Alfredo Castro por la película El Príncipe, este actor chileno que también está nominado por la película Tengo Miedo Torero en mejor interpretación masculina, con miras a la edición número 8 de los premios platino del cine iberoamericano, que se llevarán a cabo en la primera semana del mes de octubre en Madrid, España. Hay que relajar al tirar.